Hola familia, qué bendición poderlos saludar una vez más, poderlos acompañar en la lectura del reto bíblico del día de hoy. Y para el día de hoy nos corresponde leer Números del 3 al 5. Entonces, allí en casa, animarlos para que continúen. Ya vamos en la semana 8, el tiempo ha pasado súper rápido, así que no te desanimes, invita a las personas que están allí en casa, comparte el link, comenta, haznos saber qué te ha parecido, si tienes alguna duda, que nosotros con gusto la responderemos. Y bueno, vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Precioso Dios, en el nombre de Jesús, venimos ante tu altar, ante tu presencia, adorándote y diciéndote que necesitamos de tu presencia, necesitamos que nos hables, necesitamos que nos guíes, Espíritu Santo de Dios. Por eso te damos la bienvenida una vez más. Espíritu Santo, ven y enséñanos, ven y háblanos, ven y ministranos. Hoy venimos como unas vasijas que vienen a llenarse de ti, que seas tú derramando una fresca unción sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a ir a Números capítulo 3 y voy a leer en la Biblia palabra de Dios para todos. La familia de Aarón, los sacerdotes. Así estaba conformada la familia de Aarón y de Moisés en el tiempo que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, seguido de Abiú, Eleazar e Itamar. Estos eran los hijos de Aarón, quienes fueron consagrados con aceite como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor en el desierto de Sinaí mientras servían al Señor porque le ofrecieron una clase de fuego que él no había ordenado, puesto que Nadab y Abiú no tuvieron hijos. Solo Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes en vida de Aarón, su papá. El Señor le dijo a Moisés: trae a los de la tribu de Leví para que se presenten ante el sacerdote Aarón y le sirvan. Le colaborarán a Aarón y a toda la comunidad en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro y harán el trabajo pesado en la carpa sagrada. Ellos deberán vigilar todo el equipo de la carpa del encuentro y harán guardia en representación de los israelitas. Harán el trabajo pesado de la carpa sagrada. Tú deja a los levitas a cargo de Aarón y sus hijos, porque entre todos los israelitas, los levitas se dedicarán totalmente a colaborar conmigo. Tú nombrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, pues ellos serán los encargados de realizar esa labor. Cualquier otro que trate de hacer las labores de un sacerdote será condenado a muerte. El Señor le dijo a Moisés: mira, he tomado a los levitas de entre los israelitas a cambio de los hijos mayores de la comunidad de Israel. Los levitas serán míos, porque todo hijo mayor es mío. Cuando hice morir a todos los hijos mayores en Egipto, tomé para mí todos los hijos mayores de Israel. Serán míos tanto los hijos mayores de los seres humanos como las primeras crías de los animales, porque yo soy el Señor. Verso 14. Censo de los levitas. El Señor le dijo a Moisés en el desierto de Sinaí: haz un censo de todos los levitas de un mes de edad en adelante, por grupos, familiares y familias. Entonces Moisés hizo el censo tal como el Señor le ordenó. Los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari. Los grupos familiares de Gersón eran Libni y Simi. Los grupos familiares de Coat eran Amirán, Izar, Hebrón, Uziel. Los grupos familiares de Merari eran Mahí y Musí. Esos eran los grupos familiares de los levitas por sus familias. Los grupos familiares de Libni y Simi eran de Gersón, eran grupos familiares gersonitas. Según el censo, el número de varones de un mes de edad en adelante eran de 7,500. Los grupos familiares de gersonitas acampaban detrás de la carpa sagrada al lado occidental. Su jefe era Eliasaf, hijo de Lael. Los gersonitas tenían la labor de vigilancia de la carpa del encuentro.
Esto incluía la carpa sagrada, la capa exterior, su cubierta, la cortina de la entrada de la carpa del encuentro, las cortinas del patio, la cortina de la entrada del patio alrededor de la carpa sagrada y el altar y las cuerdas correspondientes. También les correspondía todo el trabajo pesado relacionado con esto. Los grupos familiares de Amirán, Izar, Hebrón y Uziel eran de Coat. Eran grupos familiares coatitas. Ellos cuidaban las cosas sagradas, según el censo. El número de varones de un mes de edad en adelante era de 8.300. Los grupos familiares coatitas acampaban al lado sur de la carpa sagrada. Su jefe era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del cuidado del cofre sagrado, la mesa, el soporte de la lámpara y los altares, y también de los utensilios sagrados que eran usados en ellos y la cortina. Realizaban todo el trabajo pesado relacionado con esos utensilios. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Eleazar supervisaba el trabajo de los que tenían a su cuidado las cosas sagradas. Los grupos familiares de Mahli y Musi eran de Merari. Eran los grupos familiares meraritas, según el censo. El número de varones de un mes de edad en adelante era de 6.200. El jefe de la familia de los meraritas era Suriel, hijo de Abijail. Ellos acampaban al lado del norte de la carpa sagrada. Los meraritas tenían bajo su responsabilidad el soporte estructural de la carpa sagrada, sus travesaños, postes y bases. Ellos estaban a cargo del cuidado de todo el equipo de la carpa sagrada y del trabajo pesado relacionado con este. También eran responsables de los postes del patio alrededor de la carpa, con sus bases, estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban en el lado oriental, al frente de la carpa sagrada. Estaban al frente de la carpa del encuentro por el lado que sale el sol. Ellos cuidaban el área sagrada en representación de los israelitas. Se condenaba a muerte al que se atreviera a acercarse al área sagrada sin ser de la familia de Aarón o si no era sacerdote. Moisés y Aarón hicieron el censo de los levitas por grupos familiares, tal como lo ordenó el Señor. El resultado final del censo dio un total de 22.000 hombres de un mes de edad en adelante. Verso 40. Los levitas toman el lugar de los hijos mayores. El Señor le dijo a Moisés: haz un censo de todos los hijos mayores de los israelitas de un mes de edad en adelante, y haz también una lista con sus nombres. Aparta para mí a los levitas a cambio de cada hijo mayor de los israelitas. Haz lo mismo con los animales de los levitas a cambio de cada una de las primeras crías de los animales de los israelitas. Yo soy el Señor. Entonces Moisés contó a todos los hijos mayores de los israelitas tal como el Señor le había mandado. Se colocó en la lista a cada varón de un mes de edad en adelante y el total fue de 22.273. El Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas en reemplazo de cada primer varón nacido entre los israelitas y también toma a los animales de los levitas en reemplazo de los animales de los israelitas. Los levitas son míos, pues yo soy el Señor. Hay más hijos mayores de los israelitas que la cifra total de levitas. La diferencia es de 273 hijos mayores de los israelitas para los que no hay levitas que los reemplacen. Entonces, para rescatarlos pides 5 monedas de plata por cada uno de ellos. Los tomarás de acuerdo al peso oficial que establece que cada moneda de plata debe pesar 11 gramos. Les darás ese dinero a Aarón y a sus hijos como valor del rescate de esos 273 hijos mayores. Entonces Moisés tomó el dinero del rescate de los hijos mayores de los israelitas que había de más. El dinero que recibió Moisés por ellos fue un total de 1.365 monedas de plata conforme al peso oficial. De acuerdo a lo que el Señor le dijo, Moisés le entregó el dinero a Aarón y a sus hijos tal como lo ordenó el Señor.
La labor de los levitas. Vamos al capítulo 4. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: hagan un censo de los coatitas que hay entre los levitas por grupos familiares y familias, que tengan entre los 30 y 50 años de edad y sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El trabajo de los coatitas en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro será el de hacerse cargo del transporte de las cosas más sagradas. Cuando se movilice el campamento, Aarón y sus hijos deberán entrar a la carpa y quitar la cortina de la entrada. Luego cubrirán el cofre del pacto con ella y pondrán encima una cubierta de cuero de delfín. Después extenderán una tela morada sobre ella y le colocarán los palos para transportarla. Y extenderán también una tela morada sobre la mesa de la presencia y pondrán en ella los platos, las cucharas, los tazones y las jarras para las ofrendas de vino. El pan de la ofrenda permanente estará también ahí. Extenderán una tela roja sobre esto. Cubrirán la mesa con una cubierta de cuero de delfín y después le colocarán los platos para transportarla. Después tomarán una tela morada y cubrirán con ella el candelabro, sus lámparas, las tenazas, los platillos y todas las jarras de aceite utilizadas en la lámpara. Luego pondrán esto y su equipo en una cubierta de cuero de delfín y colocarán todo eso sobre unos palos para cargarlo. También extenderán una tela morada sobre el altar de oro. Lo cubrirán con una cubierta de cuero de delfín y le pondrán sus palos para cargarlo. Después tendrán que tomar todas las piezas del equipo usado para servir en el lugar sagrado. Los pondrán en una tela morada, los cubrirán con cuero de delfín y después los colocarán sobre sus palos para cargarlo. Luego deberán limpiar las cenizas del altar y extender una tela morada sobre este. Después pondrán sobre el altar todos los utensilios que se usan para el servicio, o sea, las tenazas, los tenedores, las palas y los tazones, todo el equipo del altar. Sobre este deberán extender una cubierta de cuero de delfín y luego poner todo esto sobre sus palos para cargarlo. Aarón y sus hijos terminarán de cubrir todo el equipo sagrado y todos los objetos sagrados una vez el campamento esté listo para moverse. Entonces los coatitas podrán venir a cargar todo esto, pero ellos no deberán tocar las cosas sagradas para que no mueran. Los coatitas cargarán las cosas de la carpa del encuentro. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite para la lámpara, del incienso aromático, de la ofrenda diaria de cereal y del aceite de consagrar. Él también será responsable del cuidado de toda la carpa sagrada y de todo lo que hay en ella. Responderá por las cosas sagradas y por sus utensilios. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: no dejen que ninguno de los grupos familiares de los coatitas sea separado de los levitas. Ellos deberán hacer lo siguiente para que no mueran al tocar las cosas más sagradas. Aarón y sus hijos entrarán y le enseñarán a cada uno de ellos el trabajo que deben hacer y lo que tienen que cargar. Los coatitas no deben intentar mirar las cosas sagradas ni siquiera por un instante, porque si lo hacen, morirán. El Señor le dijo a Moisés: haz también un censo de los gersonitas por familias y por grupos familiares. Cuenta a los que tengan entre los 30 y 50 años de edad, o sea, todos los que sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El trabajo de los gersonitas es empacar y mover. Ellos transportarán las cortinas de la carpa sagrada, la carpa del encuentro y su cubierta y la cubierta de cuero de delfín que está encima de ella. También transportarán la cortina de la entrada de la carpa del encuentro. Ellos deberán transportar también las cortinas del patio, el armazón a la entrada de la puerta del patio que rodea la carpa sagrada y el altar, sus cuerdas y todos sus utensilios y accesorios necesarios para realizar su trabajo. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo de los gersonitas, todo lo que muevan y empaquen,
tú deberás hacerlos responsables de cuidar todo lo que movilicen. Ese es el trabajo de los gersonitas en la carpa del encuentro y lo que tienen a su cargo. Esto lo harán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. También haz un censo de los meraritas por grupos familiares y familias. Cuenta a los que tengan entre los 30 y 50 años de edad, o sea, todos los que sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. En cuanto a su trabajo en la carpa del encuentro, ellos transportarán las tablas de la carpa sagrada, sus travesaños, postes y bases. También los postes del patio alrededor, sus bases, estacas y cuerdas, todo su equipo. Haz una lista por nombre de todo lo que ellos tienen que cuidar y cargar. Ese es el trabajo de los meraritas en lo que respecta a la carpa del encuentro. Esto lo harán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de los coatitas por sus grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, a todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 2.750 hombres. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares coatitas para trabajar en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los encontraron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Se hizo también el censo de los gersonitas por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, a todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 2.630. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares gersonitas para trabajar en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Los meraritas también fueron censados por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre los 30 y 50 años de edad, o sea, a todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 3.200. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares meraritas. Moisés y Aarón los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Así pues, Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de todos los levitas por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, a todos los aptos para trabajar, manejar, transportar y todo lo de la carpa del encuentro. El total de este censo fue de 8.580 hombres. Este censo se hizo conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. A cada uno se le dijo lo que debía hacer y lo que debía transportar. Todo tal como el Señor le mandó a Moisés. Vamos a ir al capítulo 5. Pureza del campamento. El Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que saquen del campamento a todo el que tenga en los genitales un flujo fuera de lo normal, de sangre o de pus, y a todo el que se haya contaminado por tocar un muerto. Los sacarán del campamento, sean hombres o mujeres, para que no contaminen el campamento donde yo vivo con ustedes. Los israelitas obedecieron y sacaron del campamento a toda esa gente, tal como el Señor le dijo a Moisés. Verso 5. Multa por daños y perjuicios. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que en caso de que alguien, hombre o mujer, peque causándole un daño a otro, está traicionando al Señor y es culpable. El que hace eso deberá confesar el pecado que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño que le causó más 1/5 parte de su valor.
Si se da el caso de que la persona ofendida ha muerto y no tiene parientes para recibir el pago, entonces ese pago se entregará al Señor. El sacerdote recibirá el pago. Además, el que cometió la ofensa deberá llevarle al sacerdote un carnero para que haga la ceremonia de purificación del que cometió la ofensa. Toda donación santa que los israelitas consagren y entreguen al sacerdote pertenecerá al sacerdote. Lo que cada cual consagre es suyo, pero lo que se entregue al sacerdote será para el sacerdote. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que se puede dar el caso de que la esposa de un hombre le sea infiel. Otro hombre tiene relaciones sexuales con ella, sin que lo sepa el marido, y aunque ella ya se ha contaminado, mantiene el secreto porque no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. El marido es presa de los celos contra su esposa porque ella se ha contaminado. También puede darse el caso de que un marido se ponga celoso aunque su esposa no se haya contaminado. En esos casos, el marido deberá llevar a su esposa ante el sacerdote junto con una ofrenda que se requiere por ella. La ofrenda será de 2 kilos de harina de cebada. A esa ofrenda no se le echará aceite ni se le colocará incienso, porque es una ofrenda de cereal de un esposo celoso. Es una ofrenda de cereal hecha para poner al descubierto un pecado. Luego el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor. Después pondrá un poco de agua consagrada en una jarra de arcilla y le echará un poco de tierra tomada del suelo de la carpa sagrada. Entonces el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor. Le soltará el pelo y pondrá en sus manos la ofrenda de cereal para exponer su culpa. En la mano del sacerdote estará el agua que lleva una maldición. Luego el sacerdote hará que la mujer jure y le dirá: no te afectará la maldición que lleva esta agua si eres inocente. Si ningún hombre ha tenido relaciones sexuales contigo, si no has ido por el mal camino ni te has contaminado mientras has estado casada con tu esposo, pero el Señor hará recaer sobre ti la maldición que lleva esta agua si eres culpable. Si te fuiste por el mal camino mientras has estado casada con tu esposo, si te contaminaste, si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones sexuales contigo, en ese momento el sacerdote hará que la mujer jure bajo maldición y luego le dirá a la mujer que el Señor haga que tu pueblo use tu nombre cuando maldigan a otros, que el Señor te haga estéril, que tus entrañas se hinchen, que esta agua que lleva una maldición vaya dentro de tu cuerpo y haga que tus entrañas se hinchen y quedes estéril. Luego la mujer debe decir: estoy de acuerdo, así sea. Después el sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento y las lavará con el agua amarga. Entonces hará que la mujer beba el agua que lleva la maldición. El agua entrará en ella para causarle gran dolor. Luego el sacerdote tomará de manos de la mujer la ofrenda de cereal de su esposo celoso y hará el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor y la llevará al altar. Enseguida el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de cereal como representación de toda la ofrenda y lo quemará en el altar. Después de esto hará que la mujer tome el agua. Una vez haya ella bebido el agua, se verán los resultados. Si ella es impura y le fue infiel a su esposo, entonces el agua que lleva la maldición entrará en ella y le hará daño. Sin embargo, se echará a perder y será maldita entre su gente. Si la mujer no es culpable, será considerada pura y su embarazo legítimo. Esa es la ley para los casos de celos. Cuando una mujer toma el mal camino mientras se encuentra casada con su esposo y se contamina,
es también para cuando un hombre se pone celoso con su esposa, entonces él debe hacer que ella se presente ante el Señor y el sacerdote hará que se aplique esta ley. De esa forma, el esposo quedará libre de castigo, pero el castigo de la mujer se deja en manos de Dios. Bueno, y hemos terminado la lectura del día de hoy. Antes de terminar, quiero leerles una pequeña introducción sobre lo que leímos. Y dice: gran parte del libro de Números muestra que la presencia de Dios entre su pueblo exigía poner atención cuidadosa, puesto que Él es santo. Debían hacer las cosas de cierta manera. Un pasaje como Números 5, del 11 al 31, puede parecernos extraño. Podríamos sentir la tentación de leer esta enseñanza como dura o injusta y hacernos la pregunta: ¿qué pasa con el hombre que comete adulterio? Sin embargo, el pasaje supone al menos 3 cuestiones sobre el Señor. 1. Es santo y exige santidad. 2. Él lo sabe todo. 3. Él es completamente justo y producirá un resultado justo. Confía en Dios hoy en las porciones de la Biblia que te parecen extrañas. Concéntrate en los principios que son claros a la luz del testimonio más amplio de las Escrituras. Y bueno, vamos a orar para finalizar, que este reto haya sido de total bendición para tu vida, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a tu corazón y a tu espíritu. Bueno, precioso Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, porque podemos leer tu palabra con libertad, porque sabemos que tú nos fortaleces, porque tú alimentas nuestro espíritu mientras nosotros te buscamos, mientras oramos, mientras nos acercamos a ti. Tú nos das vida, tú nos das nuevas fuerzas. Gracias Jesús y gracias Espíritu Santo Dios por tu compañía. Síguenos hablando, vuelve a hablarnos Espíritu Santo Dios, a llamarnos en la mañana, en la tarde, en la noche, y que seas tú despertando nuestros espíritus para estar atentos a tu voz. Y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno familia, nos vemos ya la próxima semana, ya la semana 9, y para que continúen juiciosos allí en casa con su reto bíblico. Bendiciones y recuerden que somos el ministerio Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad.